Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejemplo de regresiones simples y todo lo que es su cálculo de coeficientes, sus pruebas de hipótesis, el coeficiente de determinación y sus respectivas interpretaciones. Primero saber lo que es la regresión lineal simple. Es un método para predecir valores de una variable y, que es una variable explicada, a través de una variable x, que es la variable explicativa. Primero, entender que no significa que X efectivamente afecte a Y, sino que implica directamente que los cambios de Y son de alguna forma explicados también por comportamientos de X. Nosotros en estas regresiones sí efectivamente intentamos ver causalidad, intentamos ver cómo esta variable se explica mediante la variable explicativa, pero no porque los datos nos digan que esto explica esto, directamente implica causalidad. Bien, vamos a encontrar nosotros una variable explicada estimada, es decir, cualquier valor de este eje y lo vamos a poder determinar mediante un modelo que estima un coeficiente intercepto que vendría siendo el punto de corte con el eje y más un coeficiente dependiente. Y este coeficiente dependiente va a ser la pendiente que debería tener una recta que vincula valores de x con valores de y. Bien, entonces vamos a encontrar algo así mediante este modelo. Mismos datos, pero vamos a encontrar un óptimo de recta de línea de regresión que me ayude a estimar cualquier valor de mi variable explicada y. Entonces tenemos un set de datos que tenemos aquí X años de educación que una persona ha recibido a nivel de educación superior y el salario en unidades monetarias. Vamos a tener algunos datos importantísimos, algunos estadísticos que tenemos que calcular si es que queremos calcular esto a mano. Primero, la media del X que consiste directamente en sumar todos estos datos, ¿cierto? Y dividirlos en n. La media del i, sumar todos los datos del i, ¿cierto? Y dividirlos en n. Si contamos los datos, tenemos 15 observaciones, es decir, el n son 15. Aquí está sumatoria, suma de todos los datos partidos en n, suma de todos los datos partidos en n. Tenemos entonces promedio de x 10,2, promedio de y 1183,33. Sugiero ir calculando esto, pausando el video, retrocediendo, pero familiarizándonos con todos estos datos que vamos a ir utilizando para calcular los coeficientes y toda la información que requerimos. Bien, nosotros entendemos esto como numerador de varianza directamente porque esto recordar que es la sumatoria de los datos de los x menos la media al cuadrado partido n menos 1. Entonces, si yo no tengo partido n menos 1, esto es un numerador de varianza. Sería tomar cada dato, por ejemplo el 6, menos 10,2 al cuadrado. Siguiente, más el 3 menos el 10,2 al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo. Hacer la sumatoria de cada dato de la distancia de los datos hacia la media al cuadrado, distancias cuadráticas. Entonces, cada dato lo restamos a la media, lo elevamos al cuadrado y cada una de esas distancias cuadráticas las sumamos. No lo vamos a dividir en n-1 porque esto es un numerador de la varianza. Lo mismo sería para el i, numerador de la varianza del i. Cada dato menos la media del i al cuadrado. Y cada una de esas distancias cuadráticas las sumamos entre sí, teniendo la sumatoria de las distancias cuadráticas a la media. Eso sería el numerador de varianza de i. Y nos faltaría el numerador de covarianza entre x e y. Recordar, esta es el numerador de la covarianza porque esto dividido en n-1 es covarianza. Pero no es el caso, simplemente necesitamos el numerador. Las covarianzas, recuerden que si nos dan positivas, implica que esta distancia está siendo positiva y esta está siendo positiva, o cuando esta está siendo negativa, esta está siendo negativa. Valores por encima de la media, valores por encima de la media me dan positivos. Valores por debajo de la media
valores por debajo de la media me van a dar negativos, más por más, menos por menos, menos. En este caso, entonces, si vemos 6 menos 10,2 por 300 menos 1183,33, después de nuevo para el siguiente, más 6 menos 10,2 por la diferencia de 200 y 1183,33. Todo esto sumado para cada par de datos. Estamos viendo cómo covarían estas dos variables, es decir, si tienen una relación positiva o negativa. Dado este dato que nos dio, que es positivo, implica que estos datos tienen una relación positiva, es decir, a más años de educación, más salario. Bien, ahí ya tenemos todos los datos. Insisto, vayan calculándolos en paralelo, pausando, retrocediendo el video cuantas veces necesiten. Vamos a obtener ahora los coeficientes, donde tenemos que el modelo se va a estimar según un intercepto y un coeficiente de pendiente. Entonces, básicamente va a ser el intercepto del punto de corte con el eje Y o variable explicada, y la pendiente va a ser cuánto cambia en unidades de Y el modelo, ¿cierto? Según un aumento de una unidad en X. Ese es el cambio marginal. Entonces ahí vamos a estimar el beta 0 y el beta 1. El beta 1 primero. Primero entender que el beta 1 puede ser debido a un cociente de covarianza con varianza de X o bien numeradores de covarianza y varianza. Nosotros sabemos que la covarianza está dividida en n-1 o en n, y la varianza también está dividida en n-1 o n, si es que fuese muestral o poblacional, según cómo se haya elegido calcular. En cualquier caso, si es que esto está dividido en n-1, por ejemplo, y aquí está dividido en n-1, esto se va, y si fuera n también se va. Por eso es lo mismo dividirlo en el numerador o bien en el estadístico completo de covarianza y varianza. Bien. Estos valores que ya teníamos antes, entonces, numerador de covarianza, numerador de varianza, los teníamos antes, numerador de covarianza, numerador de varianza de X, están ahí. Bien, y nos da 160,32. Eso lo reemplazamos en el coeficiente de intercepto, punto de corte, que sería la media del Y menos este beta 1 que acabamos de estimar por la media del X, que son valores que ya teníamos. Media del I, acá, menos el valor que acabamos de estimar por la media del X. Bien, ahí tenemos los dos valores. Tenemos los residuos. Los residuos van a ser un punto fundamental que podemos usar para diferencia o bien podríamos usar otros valores, pero dejamos establecido acá los residuos que son importantes para entender algunas cosas de los modelos. Entonces, si yo tengo el X, tengo el Y, hay un verdadero valor del Y, que es este, y un valor estimado. El modelo considera que para valores determinados de X, Y tomaría este valor. Por ejemplo, si yo reemplazo el 6 aquí, me va a dar como resultado de multiplicar 160,32 por 6 y restarle 451,93, me va a dar 509,97. Es decir, el modelo estima, entiende que debería ser 597, pero en la realidad el observado es 300. Si lo probamos para algún otro valor, por ejemplo, aquí, yo reemplazo el X en 16, vamos acá con el 16, reemplazo 16 por 160,32 menos 451,93. El modelo me estima que debería tomar el I el valor de 2113,21, pero en la realidad se observó un individuo con un valor de salario de 2800. Entonces, para todos estos valores hay una distancia entre el punto a la recta, entre el verdadero valor observado y el valor que estima el modelo. Y esos valores, esas distancias se van a llamar residuos y son calculables directamente mediante la resta entre lo que realmente se observó en la realidad con lo que estimó el modelo, que es el punto perteneciente a la recta de regresión lineal simple. Bien. Estos residuos, nosotros si los elevamos al cuadrado y los sumamos, tenemos la suma de cuadrados de los residuos o suma de cuadrado del error, que también se llama.
que lo vamos a usar acá. Entonces, y más adelante también. En cualquier caso, vamos a la distribución de los coeficientes. Bajo determinados supuestos se tiene que los coeficientes tienen una distribución aproximadamente normal, cuya media es el valor del intercepto en la población y para el caso de la pendiente es el valor del coeficiente de pendiente en la población, en la realidad. Bien, y la varianza sería este valor que tenemos aquí, la varianza y la varianza, porque sabemos que la normal estima con, necesita dos parámetros, mu y sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí me están presentando los valores de la media y la varianza. Entonces necesitamos una varianza, 1 partido en el total de datos, más la media al cuadrado partido el numerador de varianza de x. Y aquí necesitamos un estimador de varianza partido el numerador de varianza de x. Muy sencillo. Y esto lo podemos calcular como. Esto no lo vamos a tener el valor de la realidad de la población, pero lo podemos estimar. ¿Cómo se estima? Dos opciones. Primero, diciendo el numerador de varianza de x menos el cuadrado del numerador de covarianza partido el numerador de varianza de x, numerador de varianza de y, menos el cuadrado del numerador de covarianza de x partido el numerador de varianza de x. Eso partido en el n-2. Y eso es lo mismo que decir la sumatoria de cada valor menos su estimado y eso al cuadrado. Y partido en el mismo n-2. Entonces aquí presentamos dos valores, dos formas de calcularlo. Con la suma de los cuadrados, que es lo que teníamos al principio, o la suma de los numeradores, ¿cierto? Los numeradores directamente de varianza, de covarianza, o bien con la sumatoria de los residuos al cuadrado que teníamos antes. Entonces, podríamos verlo con los valores calculados al principio, o bien podríamos calcularlo con los residuos que tenemos acá. Estos residuos que tenemos acá, cada uno lo elevamos al cuadrado. No es necesario considerar el signo, porque como lo vamos a elevar al cuadrado, ya no tiene mayor injerencia el signo, entonces elevamos al cuadrado cada uno y los sumamos todos. Y con eso vamos a encontrar que nos da este valor y en cualquier caso, ya sea reemplazando los numeradores o bien la suma de los cuadrados de los residuales, en cualquier caso vamos a llegar a este estimador de varianza, que es el valor que vamos a usar aquí. Entramos ahora en lo que es el estadístico crítico. Los estadísticos críticos se obtienen de una t-student con n-2 grados de libertad. N, tamaño muestral, 2 grados de libertad va a ser el primero por el coeficiente beta 0 y el segundo por el coeficiente beta 1, intercepto y coeficiente de pendiente. Lo más común va a ser significancia en 5%, pero también es muy común usar 10% o 1%. En cualquier caso, planteamos un alfa, por ejemplo, en este caso 0,05, podría ser alfa de 0,10, podría ser alfa de 0,01. Calculamos después de esto el alfa medio. Y vamos a una tabla t-student a buscar el alfa medio o 1 menos alfa medio, con n-2 grados de libertad. Alfa medio o 1 menos alfa medio, no importa cuál, porque esto va a ser negativo y positivo, y vamos a usar ambos, porque la t-student es simétrica en torno al 0. Entonces buscamos con alfa medio o 1 menos alfa medio y n-2 grados de libertad. Si vamos a cualquier tabla t-student, vamos a llegar a esto. 2,16 sería los críticos. ¿Y para qué vamos a usar esos críticos? Los vamos a usar en las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una afirmación sobre un parámetro, sobre un valor poblacional. Entonces, vamos a fijar un crítico y vamos a ver si el observado cae dentro de la región de aceptación o vamos a rechazar esta afirmación. Entonces, en este caso nosotros fijamos que con una confianza de 1 menos alfa, es decir, la significancia a los lados distribuida de manera simétrica, habíamos dicho que para una confianza de 0,95, es decir, que me quedan a los lados 0,025 y 0,025 a cada lado. Entonces habíamos fijado
críticos de menos 2,16 y más 2,16. Entonces vamos a calcular un estadístico T que tiene la misma estructura que un Z, que es el observado menos el esperado partido el error o desviación estándar. Entonces yo voy a ver a cuántos errores estándar está el observado del esperado. Recordar que Z y testudent significan exactamente a cuántos errores estándar o a cuántas desviaciones estándar está un valor del observado. ¿Sí? Entonces, como tal, el T, cuando yo lo calculo, voy a ver si es que se encuentra en este margen. Yo acá estoy fijando que como máximo voy a aceptar 2,16 errores estándar alejados del centro. Entonces, si es que encuentro un observado que cae dentro del tramo menos 2 a más 2, yo voy a decir, ah, ya, retengo esta afirmación, acepto esta afirmación que estoy haciendo. Y si no, si está más lejos, voy a decir, no, está demasiado lejos, no puede ser, la rechazo. Bien, ¿cómo aplicamos esto entonces a la regresión simple? Vamos a tener dos pruebas principales. La primera prueba va a ser decir que el intercepto toma un valor determinado. Comúnmente vamos a testear con el cero. Bien, entonces vamos a testear los betas en general, ¿sí? Vamos a hacer dos pruebas. La del beta 0 y la del beta 1. Generalmente va a ser con 0, pero podría ser otro valor. Entonces, como acabo de decir, la prueba de student tiene esta estructura. Observado menos el esperado partido la desviación estándar de esta estimación. Bien, entonces, como tal, vamos a decir, ¿qué valor observamos de coeficiente menos qué valor estamos probando partido el error estándar de esta estimación? Y esto va a ser un estimado porque lo calculábamos como mostramos antes. Para un 95% vamos a tener alfa medio a los costados y vamos a ver si es que esta afirmación se cumple o no, basándonos en los críticos. Entonces, si es que nos salimos en estos críticos que habíamos encontrado, aquí en estos críticos que habíamos encontrado, positivo y negativo, si nos salimos hacia la izquierda o nos salimos hacia la derecha, vamos a tener lo que entendimos como región crítica, región de rechazo. Y si nos quedamos dentro, va a ser la región de aceptación. Entonces, vamos a calcularlo primero con el beta 0. Vamos a plantear si es que el beta 0, es decir, el intercepto puede tomar el valor 0. Que el intercepto tome el valor 0 significa esto. Estamos probando que pueda ser 0 el intercepto, es decir, que el punto de corte con el eje Y pueda ser 0. Es decir, esta pregunta es, ¿podría ser que el modelo en la población pase por el origen? ¿Podría ser que cuando X vale 0, Y vale 0? Esa es la pregunta. Si es que esta recta podría pasar por el origen o es significativamente distinta a 0. Bien, entonces, observado, ya habíamos calculado antes estos interceptos, ¿cierto? Observado, habíamos dicho antes que era menos 451,93. Menos el esperado, yo espero que sea 0 porque es lo que estoy poniendo a prueba. Partido en este valor que habíamos calculado de varianza estimada y ya habíamos dado las distribuciones. Reemplazamos 1 partido el total de datos más la media al cuadrado partido en el numerador de varianza de X. Y eso me da menos 2,07. Entonces, este valor, en esta idea que habíamos dado acá, vamos a volver atrás, dice que nos dio menos 2,07. Entonces, volvamos. Aquí. Teníamos aquí menos 2,16 y más 2,16. Y este salió menos 2,07. Es decir, cayó aquí, porque este es el 0. Menos 2,07 está acá, está dentro de la región de retención. Entonces, yo voy a rechazar si es que fuese menor a este o mayor a este. Si es que se sale por la izquierda o por la derecha. Pero no es así porque 2,07 cae dentro de la región de retención.
Es decir, cae dentro de la región de retención. Como tal, no es posible rechazar la hipótesis nula, se retiene y por lo tanto la hipótesis nula afirmación sobre el parámetro implica que sí, efectivamente podría pasar por el origen, con un 5% de significancia, porque esa es la significancia, los críticos lo fijamos en torno a eso. Bien, después tenemos para el beta 1, es decir, esta pendiente. Ahora estoy probando si es que esta pendiente, en lugar de tener una pendiente así, estoy testeando si es que pudiera la pendiente ser cero, o sea, es decir que X no influye en los cambios de Y. Podría ser que X no tenga ninguna influencia en Y, o sea que si X aumenta, disminuye, Y no sufre ningún efecto. Veamos, misma idea, observado que ya lo habíamos calculado el coeficiente del beta 1 menos el esperado y partido en el error estándar del beta 1, que ya lo habíamos calculado, que era como la varianza estimada, que es lo que habíamos calculado antes, partido el numerador de varianza del x en raíz cuadrada. Eso sería el error estándar del beta 1. Entonces me da 8,44. Es un estadístico enorme. Fíjense, volvamos atrás. Uy, no me puedo cambiar. Ahí. Volvamos atrás. Aquí. Menos 2,16, 2,16 y me salió 8,44. O sea, yo de aquí voy a rechazar que pueda ser 0, para allá voy a rechazar que pueda ser 0 y me salió como por acá. Si es que yo sigo prolongando esto acá, me salió como por acá. 8. O sea, absolutamente rechazo H0. Este es el mundo del H0 y me salió un 8. O sea, en absolutamente la región crítica no puedo retener H0, tengo que rechazarla. Es decir, la afirmación que yo hice sobre el valor poblacional no es real, no puede tomar el valor de 0. ¿Bien? Bien, entonces, como te he observado, bueno, no se sale por la izquierda porque no es menor a menos 2,16, pero sí se sale por la derecha porque es absolutamente mayor a 2,16, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto la pendiente no puede ser 0. Entonces la variable educación sí es significativa para el modelo. Sí, a mayor educación se afecta el salario. Bien, esas son las pruebas de hipótesis para la regresión simple. Y vamos para terminar con el coeficiente de determinación, que se interpreta como el porcentaje de variación de Y que es explicado por X. Es decir, ¿qué porcentaje de la variabilidad en Y la explica el modelo? O sea, ¿qué tanto somos capaces de explicar mediante estas variables que hemos escogido para explicar la variable Y? Bien, y esto se calcula como el R cuadrado, se llama coeficiente de determinación, es 1 menos SCE partido de SCT. SCE es la suma de cuadrados del error. Y esa suma de cuadrados del error es directamente los residuos cuadráticos, que ya los tenemos calculados. Bien, residuos cuadrados que ya los tenemos calculados. Observado menos el esperado o el estimado al cuadrado en sumatoria. Y el SCT, que es la suma de cuadrados total, también es la suma del cuadrado del error más la suma de cuadrados de la regresión, siendo la suma de cuadrados de la regresión el numerador de varianza, pero de los estimados, o sea, la sumatoria de los estimados menos la media de los y, que también es la media de estos estimados. Eso al cuadrado. Entonces yo genero las diferencias cuadráticas y después las sumo todas. Y si sumo estos dos valores, me da la suma de cuadrados totales, que también es equivalente a decir el numerador de varianza de I, que ya lo tenemos calculado desde el comienzo de la información, ¿cierto? El SI ya lo tenemos y la suma cuadrada del error también la tenemos. Entonces, procedemos a directamente operar estos valores que ya los conocemos. Suma cuadrados del error, ¿cierto? Y la suma de cuadrados totales, que es el numerador de varianza. 1 menos este cociente, entonces, 0,8456. Entonces tenemos que un 84,56% de las variaciones del salario son explicadas por las variaciones en los años de educación.
Y si también lo queremos calcular desde el punto de vista de el cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson, podemos hacerlo con valores que teníamos calculados de antes. Entonces, la covarianza partido el cociente de las desviaciones estándar es el coeficiente de correlación de Pearson. Pero nosotros teníamos calculados principalmente los numeradores. Como este numerador está dividido en n-1 y este numerador es raíz de n-1 y este numerador es raíz de n-1, o todo partido en n también se puede ver, en cualquier caso se van los denominadores porque este está en nivel y estos son raíces cuadradas del mismo del mismo denominador. Entonces se irían y como tal nos bastan los numeradores. Entonces, covarianza de aquí me basta el numerador de covarianza, que esté acá, numerador de covarianza, partido en la raíz cuadrada de los numeradores de varianza, que son valores que ya teníamos calculados de antes. Y en ese caso me da que el coeficiente de correlación es 0,91958 al cuadrado y al elevarlo al cuadrado me da el mismo valor que teníamos antes. Vamos ahora a correr en un Excel todo lo que hemos obtenido hasta ahora. Vamos a datos primero, análisis de datos. Y corremos acá, buscamos regresión. Aquí, regresión. Rango de entrada de I, seleccionamos. Enter. Rango de entrada de X, seleccionamos. Rótulo significa que la primera fila es el nombre. Y tenemos listo. Entonces vamos a poner rango de salida, le vamos a poner que lo arroje por esta zona aquí. Y ahí tenemos. El coeficiente de correlación de Pearson lo habíamos calculado cuando hicimos el R cuadrado. Ahí está, 0,91958. Ahí está, perfecto. El coeficiente de determinación R cuadrado, cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson, o bien como lo habíamos calculado de la otra forma con la suma de los cuadrados. Ahí está, 0,8456. Después, hay varias observaciones que no vamos a referirnos en este momento, pero sí, por ejemplo, el cálculo de los coeficientes, que nos dio que el beta 1 era 160, hasta acá, coeficiente dependiente, el que acompaña al X es 160, el que acompaña al intercepto, es decir, que corta el eje Y, menos 451. Tenemos el error típico. ¿Qué son esos errores típicos? Son estos denominadores. Observado menos esperado partido el error estándar u error típico. Este es el del beta 1. Si le sacamos este valor en raíz cuadrada nos va a dar eso. Para el beta 0 que habíamos obtenido este. Acá observado menos esperado. Habíamos testeado en 0 ambos valores. Si sacamos el denominador nos va a dar este error típico para el intercepto. Nos dio el estadístico T crítico cuando hicimos las pruebas, los observados nos dieron 2,0, menos 2,07 y 8,44, que son estos acá, menos 2,07 y 8,44 para intercepto y beta 1. Lo que sale acá son valor P, intervalo de confianza, que no cubrimos en este caso, pero intervalo de confianza dice que está entre un nivel inferior y superior este valor, este coeficiente estimado, y este estimado también está entre este valor, entre niveles inferiores y superiores. Tenemos por acá, cuando cubrimos suma de cuadrados del error, suma cuadrado del error, está aquí, o suma cuadrado de los residuos, que es lo mismo, está ahí ese valor, suma cuadrados totales, está ahí. Bien, si los dividimos en los grados de libertad tenemos los valores del centro y ya esto da para muchos otros valores, pero vemos que lo que hemos calculado en este tutorial son los mismos valores. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar. Que estén muy bien.